Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la fase 5 de los problemas, que consiste en descomponer un problema de dos operaciones o de dos etapas, para el cual vamos a crear dos problemas que solo tienen una operación, ¿vale? De un problema de dos operaciones, lo que vamos a hacer es romper ese problema y formar dos problemas de una operación. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nos den el problema, lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la pregunta oculta y la vamos a responder. Después, en una segunda fase, los dos primeros datos del problema original y la pregunta oculta, elaboraremos el primer problema de una sola operación. Finalmente, con la respuesta de la pregunta oculta y el resto del problema, vamos a crear el segundo problema de una operación. Vamos a ver esto más claro en un ejemplo. Tenemos el siguiente problema, y es que en un jardín hay 412 rosas. Se marchitan 84 y venden el resto a 50 céntimos de euro cada rosa. ¿Cuánto dinero ha obtenido de la venta? Como veis, aquí hay varios datos y para poder solucionar esta pregunta hay que hacer dos operaciones. Bueno, pues lo que vamos a conseguir nosotros es formar de este problema de dos operaciones, dos problemas de una sola operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a buscar la pregunta oculta y la vamos a responder. ¿Cuál será la pregunta oculta? Ya vimos cómo se hacía. Bueno, pues lo que hacemos es que nos fijamos en los dos primeros datos y elaboramos una pregunta en función de esos dos primeros datos. ¿Cuál sería en este caso la pregunta oculta? Pues ¿cuántas rosas quedan para vender? Si tenemos 412 y se marchitan 84, la pregunta lógica es ¿cuántas rosas queda para vender? Y respondemos esa pregunta. ¿Cuántas quedan? Pues 412 que había, menos 84 que se marchitan, nos quedan 328 rosas. Bien, una vez que hemos sacado la pregunta oculta de la primera parte del problema, como veis aquí, lo que vamos a hacer es que con los dos primeros datos del problema original y la pregunta oculta, vamos a construir nuestro primer problema de una operación. ¿Vale? Por lo tanto, yo cojo estos dos primeros datos y mi pregunta oculta. Y con esto, como acabamos de hacer, podemos hacer nuestro primer problema. En un jardín hay 412 rosas, se marchitan 84. ¿Cuántas rosas quedan para vender? Esto sería un problema que se resuelve con una sola operación, con una resta. Muy sencillo, ¿no? Vale, pues ahora vamos a hacer el segundo problema de una operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la respuesta a la pregunta oculta, ese va a ser el dato que nosotros usemos para construir nuestro segundo problema de una operación. A esta respuesta le tendremos que añadir el resto del problema. ¿Sí? Entonces, con la pregunta, con la respuesta de la pregunta oculta, es decir, hay 328 rosas y el resto del problema, creamos el segundo. ¿Cómo sería? Pues sería, se pueden vender 328 rosas, o quedan 328 rosas, o hay 328 rosas. El precio de cada una es de 50 céntimos, ¿cuánto dinero ha obtenido de la venta? ¿Sí? Tendríamos en este caso la respuesta a la pregunta oculta y el resto del problema. Vamos a hacer un ejemplito más. Los 20 alumnos de cuarto han decidido donar 30 euros cada uno para destinarlo a fines sociales. El dinero recaudado lo van a repartir entre 5 ONGs. ¿Cuánto dinero donarán a cada ONG? Pues vamos a hacer el paso a paso como hemos visto antes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar la pregunta oculta. Para sacar la pregunta oculta, lo que voy a hacer primero es ver los datos que tengo. El primero es que tengo 20 alumnos de cuarto. El segundo dato es que esos 20 alumnos de cuarto van a donar 30 euros cada uno. Y ahora con estos dos datos tendré que hacer la pregunta oculta. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Seguro que sí. Si 20 alumnos donan 30 euros cada uno, nuestra pregunta será ¿cuánto han recaudado? ¿O cuánto van a donar entre todos? Pues una vez que tengo mi pregunta oculta, lo único que tengo que hacer es sacar el primer problema de una operación. Los 20 alumnos de cuarto han decidido donar 30 euros cada uno para destinarlo a fines sociales. ¿Cuánto han recaudado? Este problema que tiene dos operaciones, ya he conseguido formar mi primer problema de una operación. Repaso.
saco los datos, los dos primeros datos, me fabrico, invento la pregunta oculta y ya tengo mi primer problema de una operación. Paso 4. Voy a coger el resultado de este problema primero que he creado. Serán 600 euros. Por lo tanto, cuarto paso, han recaudado 600 euros. ¿Sí? Quinto paso, me fijo en el tercer dato. Lo reparten entre 5 ONGs. Por lo tanto, ya tengo las dos primeras partes de mi segundo problema. Recaudan 600 euros, lo reparten entre 5 ONGs. Y pongo la misma pregunta que aparecía en el problema. ¿Cuánto dinero donarán a cada ONG? Pues con esta receta, con estos ingredientes, fabrico mi segundo problema de una operación. Los alumnos de cuarto han recaudado 600 euros, que era el resultado del problema anterior. Si lo reparten entre 5 ONGs, ¿cuánto dinero donarán a cada ONG? Pues eso es todo. Espero que haya quedado claro. Veis que no es nada difícil. Simplemente recordamos, sacamos la pregunta oculta y creamos un problema. Y con el resultado del problema, creamos un segundo problema, básicamente añadiéndole la segunda parte del mismo problema de dos operaciones. Bien, pues con esto terminamos la fase 5 de los problemas. Un saludo, hasta luego.